Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Bien. eh, bueno, el concepto de hidrología urbana se ocupa de aspectos específicos relacionados con el ciclo hidrológico en áreas urbanas e industriales. Esto incluye todas las corrientes de aguas naturales y también se toman en consideración las aguas pluviales, las aguas subterráneas, los ríos y los lagos. El diseño de una hidráulica no solo responde al gasto de pico obtenido a través del análisis de frecuencias de eventos extremos, sino también que va a requerir conocer la forma y el volumen del hidrograma. Para una zona en estudio donde se desea diseñar una obra hidráulica, se deberá de proceder con la siguiente secuencia. El paso número 1 es contar con la información suficiente de lluvias máximas acumuladas en 24 horas. De no ser así, se tiene que proceder al empleo de las técnicas geoestadísticas. Para ello se deberá verificar que las estaciones vinculadas en el proceso pertenezcan a la misma región, por lo que se tiene que utilizar pues, las técnicas de delimitación de regiones homogéneas. Por supuesto, esto del diseño de una obra hidráulica pues está relacionada con los centros urbanos, porque si se trata de cuencas rurales, por ejemplo, para el manejo de planicies inundables o el diseño de puentes carreteros o alcantarillas, etcétera, pues vamos a tener que emplear, si es factible, los escurrimientos máximos instantáneos, y en este caso estamos hablando de las lluvias y de las lluvias obtenidas a través de un pluviómetro. Entonces, este es el primer paso. Recuerden que seguramente no vamos a tener una muestra completa y tenemos que rellenar, y para rellenar en el caso de las lluvias pues existen las técnicas geoestadísticas que tienen que utilizar la información proveniente de estaciones vecinas, pero no cualquier estación vecina, sino que existen pues las técnicas de delimitación de regiones. Dentro de las técnicas geoestadísticas, pues está el método de Thyssen, el método de interpolación polinomial, mínimos cuadrados y aproximación de Lagrange. El que vimos en este curso es el método de la distancia Irvensa, la interpolación multicuadrática, la interpolación óptima, el método de Kriging ordinario y universal. El método de Thyssen lo que nos dice simplemente que empleemos la información de la estación más cercana, y para ello utilizamos las coordenadas de cada estación climatológica, que está dada en grados, minutos y segundos, y la tenemos que transformar a UTM para que podamos, ya sea en metros o en kilómetros, obtener con la fórmula de distancia entre puntos, poder determinar las diferentes separaciones entre el sitio al cual vamos a transferir la información y los demás sitios. Las técnicas geoestadísticas lo que hacen es obtener los factores de peso, y que, pues dependiendo del sitio al cual van a interpolar la información, pues tiene pues diferentes coordenadas. Entonces, aquí, por ejemplo, donde está la F de la palabra forma, no sería lo mismo que aquí donde está la palabra U, la letra U de la palabra universal. Entonces, si esta es mi cuenca, el cuadrado azul, pues cada una de las esquinas puede estar representando una estación climatológica. Entonces, el peso que tenga estación G, pues va a ser mayor de esta estación que lo que tendría de esta estación. A diferencia, aquí en la U, pues tendría mayor peso tanto de esta como de esta. Entonces, es importante pues la técnica de estimación. El método de interpolación lo que hace es generar un polinomio
de diferentes grados, que depende de lo que se conocen como monomios, y los monomios no es más que el manejo de las coordenadas de X y Y que dependen precisamente de la ubicación de cada una de las estaciones. Con el polinomio se le pone lo que forman, si se acuerdan, lo que es un polinomio está formado de monomios, y esos monomios, en el caso de esta interpolación, pueden ser el número de monomios igual al número de estaciones, y eso se le conoce como aproximación de Lagrange, o mínimos cuadrados, donde el número de monomios de ese polinomio es menor que el número de estaciones, y esa se llama la técnica de mínimos cuadrados. El método de la distancia inversa que vimos en este curso, lo que hace es precisamente, a partir de lo que se hace en la técnica de Thyssen, de obtener la distancia entre puntos, pues ustedes obtuvieron las distancias entre el punto al cual van a transferir la información y los demás sitios. Así tenemos la distancia E con la estación 1, la distancia E con la estación 2, y lo que hacíamos es tener un parámetro beta en esa expresión, y ya sea que valga 1 o que valga 2, nosotros vamos a tener la solución por este método. Les menciono las demás para que pues, se den cuenta que no solamente va a ser el que vimos en este curso en lo particular, sino que existen otra serie de técnicas. Por ejemplo, la interpolación multicuadrática utiliza la matriz de las distancias entre estaciones, no solamente la matriz entre la estación de la cual van a rellenar a las otras, sino de todas las estaciones en la región. Existe la interpolación óptima, que lo que hace es obtener lo que se le llama estructura de correlación espacial, que es la medida de asociación entre el sitio al cual van a interpolar y los demás sitios. Y aquí ya no se utilizan las coordenadas, sino las magnitudes de los eventos, en este caso, pues la lluvia máxima en 24 horas, y que pues al utilizar la correlación, ¿se acuerdan del coeficiente de correlación? R, que debe de estar entre -1 y 1, pues es lo que se utiliza en esta interpolación óptima, nada más que una cosa es la correlación real y otra la correlación estimada, por lo que se crea un modelo regional de las correlaciones entre estaciones. Eso hace la interpolación óptima. La de Kriging ordinario, lo que hace, en lugar de utilizar la correlación, utiliza un concepto que se llama semivariograma, y también se trata de encontrar un semivariograma regional. A partir de él se obtienen los factores de peso, y el método más complicado es el método de Kriging universal, donde al mismo tiempo que utilizan el Kriging ordinario, se le asocia la técnica de interpolación polinomial, y nos da un modelo pues bastante robusto. Para saber ya en conclusión dentro de la práctica, porque ustedes nada más van a entregar en su proyecto el de la distancia inversa, pero ya cuando lleguen a aprender las demás técnicas, el chiste es que ustedes puedan decidir cuál de todas estas es la ideal para rellenar dentro de su región. Recuerden que no solamente nos va a permitir rellenar los datos, sino que una vez que ya tiene las curvas de intensidad, duración, periodo de retorno de todas las estaciones dentro de esa región homogénea, pues a ustedes, si aquí donde está el cursor desean hacer una obra hidráulica y requieren la intensidad de cierto periodo de retorno, etcétera, pues simplemente con la mejor de las técnicas que ustedes estudiaron, pues interpolan a este punto de interés. ¿Cómo decido cuál de las técnicas es mejor? Bueno, pues lo que se hace es ir retirando de la información real que existen en las estaciones, ir quitando valores y interpolándolos por las diferentes técnicas. Y aquella técnica que me dé la menor diferencia entre el valor real y el valor calculado, pero no solamente para un punto que quiten, sino para varios puntos, pero no solo para una estación,
sino para la mayoría de las estaciones en la región, aquel lo que se considera como error medio cuadrático, aquel que me dé ese mínimo valor es la técnica que voy a utilizar, no solo para rellenar la información faltante, sino para, en el caso ya específico de utilizar la técnica para obtener eventos en sitios no aforados dentro de esta gran zona, pues es la que aplicarían. Por ejemplo, me puede decir que la óptima es la mejor, pues ya todo lo que hagan en esa región, pues la utilizan con la óptima, ya no tendrían por qué utilizar ninguna otra, porque ya demostraron cuál sería aquella de las técnicas que es más eficiente para interpolar en esa región. Se les dio esta técnica de interpolación de la distancia inversa porque suele dar muy buenos resultados, a pesar de que algunas sean más complicadas que otras. Esta pudiera ser que es la que nos da los valores esperados de forma adecuada. Entonces, por eso les explicamos a ustedes esta para este curso no particular, porque da buenos resultados. Entonces, con que empiecen a hacer sus trabajos con pues estarían en buenas condiciones para resolver el problema. Aunque, pues muchos prefieren, pues el Kriging, ¿no? Sobre todo el universal, que es mucho más complicado. Pero es complicado la primera vez, ya después se van a dar cuenta que, pues de complicado, pues prácticamente no tiene nada, ¿no? Es laborioso, pero no es gran cosa, ¿no? El método. Pero bueno, la idea es que quedan bien protegidos aprendiendo esta técnica de la distancia inversa, como fue la que vimos en este curso. Pero también hay técnicas de delimitación de regiones homogéneas, que existe la técnica geográfica, la técnica del parámetro beta, de la distribución general de valores extremos, la técnica del coeficiente de variación de los momentos L, que también fue la que vimos aquí, y también existe la región de influencia. Estas son técnicas de delimitación que se emplean para la variable lluvia. Hay otras técnicas que se utilizan para delimitar regiones en el caso de los gastos máximos o mínimos instantáneos. Por ejemplo, existe una técnica que se llama las trazos multidimensionales o curvas de Andrews. Esas técnicas lo que hacen es obtener las características fisiográficas de la cuenca y asociarla con los gastos de diferente periodo de retorno, de 10, de 20, de 30 años, y verificar cuál de esas características son importantes para la estima de ese gasto de 2, de 5 y de 10. Bueno, eso se hace una tabla de análisis de varianza y se verifica la importancia de las variables, que en muchos de los casos el área es la más importante, luego la precipitación media anual es la segunda en importancia, la tercera puede ser la densidad de drenaje. O sea, existen un buen conjunto de características fisiográficas que ya las mencionamos en el curso, para que ustedes puedan determinar la región homogénea. Nosotros la explicamos como una técnica regional de cómo estimar los gastos en función de la fisiografía, sobre todo en cuencas no aforadas. Pero dentro de la delimitación de regiones, pues existe pues esa, ¿no? Hay otras técnicas, la de componentes principales, la K-medias, etcétera, una serie de técnicas para delimitar regiones para el caso de los gastos máximos. Para el caso de lluvia se ven un poco más limitadas, y nosotros vimos la técnica del coeficiente de variación de los momentos L, ese famoso tau 2, que sale primero de calcular los momentos de probabilidad pesada, M0, M1, etcétera, y después los momentos L, el lambda 1, lambda 2, para calcular el tau 2, que era lambda 2 entre lambda 1. Sacábamos la media y desviación estándar de esos coeficientes de variación de momentos L, y establecíamos un límite donde era la media de esos tau 2 más una desviación estándar,
y el otro era el tau medio menos una desviación estándar, y creábamos 3 zonas. En una de esas zonas está nuestro sitio de estudio y pues esa sería su región homogénea. Todas las estaciones que estén por arriba del límite o las estaciones que estén entre los dos límites o el que estaba abajo. El hecho es que nosotros podamos delimitar la región para que ya delimitada podamos hacer uso de las técnicas geoestadísticas para poder completar la información que nos está haciendo falta. El paso 2, a esa serie ya obtenida de 24 horas, que ya incluso la hayan rellenado, pues la tenemos que multiplicar por 1.13 para generar las máximas diarias. Esto garantiza que la lluvia que medimos de 8 a 8, que nos da un pluviómetro, sea equivalente a lo que hubiéramos obtenido en un pluviógrafo en ese mismo sitio. No se debe de multiplicar aquellos datos que provengan de pluviógrafo o de estaciones meteorológicas automatizadas. Esas ya dan la variación de la lluvia con respecto del tiempo. Esta solamente nos da el acumulado en 24 horas. Por favor, tómenlo en cuenta porque muchas veces les dan información de una estación, de una EMA, y tienen los valores y los multiplican por 1.13. Eso no es correcto. Lo correcto es que solamente para información proveniente de un pluviómetro. Y a veces tampoco lo hacen, ¿no? O sea, tienen información de pluviómetro y tal como llega, pues la procesan y no la han maximizado por intervalo fijo de medición, que es este 1.13. Por otro lado, en el paso 3 tenemos que saber si las muestras son estacionarias y si están formadas por variables aleatorias. Al registro de máximas diarias de este paso 2 se les deberá aplicar las pruebas de detección de puntos atípicos, las de homogeneidad y las de independencia. ¿Cuáles son las pruebas de puntos atípicos que vimos? Pues la prueba de 3 veces la desviación estándar, la prueba del rango intercuartil y la prueba de groups. Esta hace uso de la muestra y que la considera que está distribuida de forma normal, por lo tanto le tenemos que sacar el logaritmo natural, sacar media y desviación estándar, calcular 3 veces la desviación estándar y la media más 3 veces la S, y sacamos que todo lo que esté por fuera de esos límites lo consideramos un punto extraño. El rango intercuartil, también se acuerdan que vimos cómo se sacaba el cuartil 1, el 2 y el 3, y cómo se obtenía este rango, y precisamente nos da un rango de validez que lo que esté por fuera de él se considera un punto extraño. La prueba de groups da 3 condiciones. Una, con la G grandota, donde nos dice que si hay un punto extraño en el registro. Después se hace si ese punto extraño es el valor máximo, y la tercera prueba es si ese punto extraño es el valor mínimo. Recuerden que aunque la técnica me diga que hay un punto extraño, no necesariamente lo tengo que quitar del registro para después poderlo interpolar, sino que ustedes tienen que checar si ese punto va o no va. Es como, por ejemplo, que ya les platiqué de lo que llovió en el estado de Tamaulipas, desde 200 milímetros en el municipio de Camargo hasta 318 en el municipio de Reynosa, y pues uno se observa las lluvias medias de esos lugares en el mes de marzo, pues tienen 20 milímetros, y ya pensar que son 200 o 318, pues estamos hablando prácticamente del 60% de lo que llueve en un año. Entonces, les puede parecer que fuera un dato atípico, pero lo primero que tenemos que hacer es checar en la vecindad del sitio que están estudiando si también hubo eventos que salen
de este rango, ¿no?, de magnitudes factibles. Y, por ejemplo, si nunca se presentó este 318, a ustedes les puede parecer que no debería de ir. Entonces, habrá que verificar en cuántas estaciones se dio estos cambios. Y ahí se nota que no es un error, es simplemente que apareció ahí ese evento y las pruebas los pueden marcar como un dato atípico. Pero ustedes saben, porque ya se les dijo que hay que investigar qué ocurrió en ese año en lo particular en esa región, y en este caso pues fue esa tromba, pero puede ser la presencia de un frente frío o puede parecer la componente ciclónica, etcétera. Eso les va a indicar que aunque se ve el dato y aparece como punto extraño, no lo deben de quitar. Y ya explicamos que la ocurrencia de estos puntos extraños inmediatamente va a modificar las medidas descriptivas. Si modifica las medidas descriptivas, puede afectar la estimación de parámetros de las diferentes distribuciones de probabilidad y los eventos puedan estar muy sobreestimados o subestimados. Entonces, por eso es relevante que estén conscientes de que si existe un punto que parece que es extraño o atípico, verificar si lo van a dejar o no. Muchas veces, pues aparece, como se los dije en el registro de lluvias, a varios días con 70 grados centígrados. Si el lugar caluroso que es Mexicali llega a 52, pues díganme de dónde sacaron 70 grados. Y así está lleno el registro de temperaturas máximas que se utiliza para otros propósitos, como por ejemplo la evapotranspiración. Entonces, se van a tener que llegar a enfrentar a problemas donde tengan que verificar la calidad y cantidad de las temperaturas, las máximas, las mínimas, las medias, de la evaporación, de la evapotranspiración. Entonces, todo puede tener cierta duda, pero hay cosas que son ilógicas, como las temperaturas de 70 grados. Ahí, pues, quién sabe quién los puso, ¿no? Pero así están los registros, varios, y temperaturas de 60 y tantos. Dice uno, díganme de dónde salió, porque incluso cuando uno verifica ya esta información, uno ve la información de la Conagua y dice, el día más cálido de tal región fue tanto, con tales temperaturas, y no tiene nada que ver con lo que está en el registro. Y entonces ahí es donde decidimos quitarlo y podemos interpolarlo con cualquiera de estas técnicas que ya vimos, y pues eso es mucho más confiable que meter 70, porque 70 implica un nivel de evaporación altísimo y que en términos del aprovechamiento de los recursos hídricos nos pudiera decir que la evaporación es más de lo que realmente ocurre. Entonces, tomen en cuenta eso, porque la presencia de puntos extraños modifica el comportamiento de sus medidas descriptivas y de esa hacen uso ustedes para hacer las inferencias. Entonces, habrá que tener cuidado con esta parte. Hay pruebas de independencia, ya vimos que esta es la que más se aplica, ¿no? La prueba del correlograma, la prueba de Anderson, pero pues tenemos el test de Mantilla y de Amigo para poder determinar. Aquí tengo 3 opciones y pues si 2 me dicen que es independiente, es independiente. ¿Por qué me gustaría que fuera independiente? Porque entonces afirmo que la serie está formada por variables aleatorias y que siguen las leyes de la probabilidad, por lo tanto, le pueden aplicar los modelos probabilísticos. Las pruebas de homogeneidad también recuerden que son importantes porque nos dicen si el comportamiento de la serie es o no estacionario. ¿Qué es estacionario? Pues estacionario es que las características estadísticas no han cambiado con el tiempo. Si ustedes verifican que una serie, ya les dije, de 60 años o más, presenta que la serie tiene una tendencia a crecer, entonces, por ejemplo, puede ser que las lluvias cada vez sean más altas, o al revés, que estamos perdiendo precipitación.
En el caso de los gastos máximos, no necesariamente se deben a factores del cambio en el clima, sino se deben a factores de las cuencas, donde la degradación del sistema está siendo alto, que antes había bosques, había partes agrícolas y ahora pues la mayoría es urbano, como ocurre precisamente en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Donde hace unos 40 años pudiera haber amortiguamiento de este tipo de lluvias, porque había retención superficial, pues ahora no lo es. ¿Por qué? Porque hay mucha mancha urbana y entonces hace que el coeficiente de escurrimiento sea 3 veces lo que antes era. Y eso es lo que causa los graves problemas de inundación. Entonces, tenemos estas pruebas, son las que les pasamos a ustedes, que tienen que aplicar para la prueba de homogeneidad, pero no son las únicas, ¿eh? Existen este otro conjunto de pruebas que lo que además, que es lo importante de estas pruebas, es que no solo nos dicen si hay o no tendencia significativa desde el punto de vista estadístico, sino que nos dan el año en la cual se ha hecho este cambio. Muchas de estas pruebas pues verifican lo que ocurre en las cuencas de la costa de Chiapas, donde se nota una alta, alta deforestación. Lo que se había deforestado en un periodo de 12 años, después se deforestó en 4. Entonces, hay un quebranto ahí del comportamiento de los gastos en las cuencas, en las cuencas de, en las cuencas de 17 corrientes de la costa de Chiapas, y cuando ocurrieron las grandes avenidas en 1998, pues resulta que al hacer el estudio se nota precisamente que el efecto de la deforestación incrementó los caudales. Y eso pues no solamente genera inundaciones, sino pérdida de suelos productivos para la agricultura. Entonces, el manejo de esas cuencas pues es mucho más complejo que simplemente decir que fue por el cambio del clima. No, va a haber cambio del clima porque los microclimas de las regiones pues se ven claramente afectados por esos cambios tan abruptos en la cobertura vegetal. Dos pruebas que son súper importantes es esta de Petit, que marca exactamente el punto de quiebre entre un comportamiento y el otro. Muchas veces viene en forma horizontal y de repente se quiebra hacia abajo o se quiebra hacia arriba, que indica que hay un cambio en el régimen. Muchos de estos los observamos, por ejemplo, cuando ustedes no se han dado cuenta, pero el río ya está regulado por una presa. Entonces, notan que primero tiene un comportamiento horizontal y de repente baja como un escalón y ya otra vez se convierte en horizontal, pero ya hay una disminución en el escurrimiento. ¿Por qué? Porque hay una regulación aguas arriba. Pero también se observan ese tipo de quiebres cuando la deforestación ha sido tan grande que precisamente aumenta el gasto en determinados años, porque eso es lo que primero hace, aumentarse el escurrimiento superficial, pero después se vuelve a atenuar precisamente porque ya cambiaron las condiciones de humedad en las cuencas, precisamente porque no hay zonas boscosas. O sea, el microclima se cambia y eso, la prueba de Petit nos dice en qué año hay ese quebranto. Y una muy importante es esta tendencia de Mann-Kendall, que ahí les va a decir si es monotónicamente creciente o decreciente. Esta es la prueba que nos dice en los estudios de manejo integrado de cuencas si las variables del clima están tendiendo a crecer o tendiendo a decrecer. Esta es una prueba de tendencia muy importante para que ustedes empiecen a tomar decisiones para el manejo de la cuenca en lo general, porque esta prueba se tiene que hacer para todas las variables del clima. Hay una tabla
de indicadores del cambio climático y tenemos que hacer el análisis de lluvias, de escurrimientos y de temperaturas para verificar si hay ya una modificación en el patrón del clima, porque la toma de decisiones de ahí parte. Las cuestiones de disponibilidad del recurso, el agua que se llama renovable en las cuencas. El agua renovable es aquella agua superficial y subterránea que resulta de la diferencia entre el agua precipitada total menos la evapotranspiración y nos da esa agua renovable. Es la única cantidad que después se puede disponer, ya sea para usos superficiales que vayan a una presa o que se infiltren y vayan hacia el agua subterránea. Cuando vemos que el agua renovable viene bajando, ¿qué va a implicar? Pues que voy a tener menos posibilidad de recarga del acuífero y de llenado de los almacenamientos. Por lo tanto, lo que se le conoce como volumen per cápita, metros cúbicos por habitante por año, vaya disminuyendo. Y hay unas tablas donde se indica si la región está en escasez extrema, en estrés hídrico, si está en disponibilidad alta, media o baja, etcétera. Depende de quién, precisamente de esa disponibilidad per cápita. Cuando se hacen los estudios del manejo de las cuencas, ustedes tienen que llegar a establecer si existen las condiciones, por ejemplo, de mantener el suministro incluso en épocas de sequía. Y eso lo tienen que hacer a través de esta prueba, no solamente para verificar si la muestra presenta tendencias o no, sino para checar la disponibilidad en el futuro. Hay cuencas que se van a colapsar en el 2050 porque ya no va a haber las condiciones, porque va a aumentar la temperatura pues hasta 1.4 grados, va a disminuir 11 o 12% la precipitación, va a aumentar la evapotranspiración, por lo tanto, el agua que se espera como renovable no va a poder satisfacer las demandas de pues la población. Incluso se hace la prospectiva de saber en el 2050 cuál sería la población que estaría en esa región o en esa cuenca. Entonces, tengan cuidado porque los análisis que ustedes, por ejemplo, ven que están publicados por la Comisión Nacional del Agua, están a niveles luego de región hidrológica o de cuenca hidrológica. Y eso tienen grandes extensiones y muchas de las zonas hacen una compensación de los volúmenes altos con zonas de volúmenes bajos. Entonces, en términos del nivel regional, pues dicen que la disponibilidad pues es media, cuando la realidad en una cuenca de 15,000 kilómetros cuadrados, no toda actúa de forma igual. Entonces puede ser que la parte alta tenga cierta disponibilidad y la parte baja menos disponibilidad. Entonces cuando suman toda la cuenca dicen que es alta disponibilidad, cuando no es cierto, o media, sino que hay una zona y si la parte baja que tiene menor disponibilidad, ahí está situado la zona de riego, pues vean los problemas que tienen haciendo una planeación considerando toda la cuenca. Entonces, los niveles de escala en los términos de planeación donde se aplican estas pruebas tienen que hacerlos de tal forma que sí logren describir el comportamiento del sitio. Por eso los estudios de gran escala nos dicen algo, pero no dan la solución para el problema. Por favor, eso tomen en cuenta porque muchas veces vamos a esos estudios y vemos, pues está situada acá, pues me dicen que tiene una disponibilidad tanto, cuando la realidad es que cuando se hace un estudio no hay tal disponibilidad y eso se saca con estas pruebas. Tómenlo en cuenta porque de alguna manera van a llegar a hacer estudios de estos en el futuro y recuerden que existen pruebas estadísticas para detectar el comportamiento de las series de tiempo y para nosotros
Si se trata de volúmenes, estamos hablando de disponibilidades. Si estamos hablando de gastos o lluvias máximas, las vamos a emplear en el diseño de las obras hidráulicas. Acuérdense que hay diferentes fases: planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidráulicos. Cada una de esas fases tiene diferentes metodologías para trabajarse. El que quiere prácticamente ser estudioso de los aprovechamientos hidráulicos, pues va a tener que aprenderse las diferentes metodologías que se utilizan para modelar el ciclo y las componentes del ciclo hidrológico, porque es todo lo que tienen que saber. La lluvia, la evaporación, la infiltración, el escurrimiento superficial, el escurrimiento subterráneo, las temperaturas, etcétera. Entonces, ahí, e incluso hasta los vientos, ¿no? Se tienen que poder estudiar con las metodologías que ustedes aprendan. Bueno, entonces necesitamos que ustedes recuerden que hay un conjunto de pruebas. El primer grupo, sí, les expresamos todas, vimos todas cómo se calculan, y pues estas nada más es para que se enteren que existen, pero que en algún momento las van a tener que aprender para poderlas aplicar. El paso 4, a las muestras ya que definimos que son fuera de puntos extraños, que son homogéneas, que son independientes, que ya están maximizadas, pues le pueden aplicar el análisis de frecuencias de eventos extremos. Estas metodologías son aplicadas en el sitio, en sitios con escasa información y en sitios con nula información. Para los dos últimos debemos de aplicar las técnicas regionales. Entonces, no se les olvide que el análisis de frecuencia es para 3 tipos de soluciones: en el sitio, la región más el sitio y la región. Esto nos va a permitir obtener los eventos, en este caso, las máximas en 24 horas en los sitios en estudio. Entonces, tengo ya mis muestras, ya les tengo las distribuciones de probabilidad, y lo que hacemos es que nosotros en este curso de la especialidad llegamos hasta el punto E: la normal, la log normal, la gamma, la Gummel y la general de valores extremos, por momentos y por máxima verosimilitud. También platicamos en su momento que no son los únicos métodos de estimación de parámetros. Entonces, vamos a tener que estas mismas distribuciones que ustedes tienen a su disposición en este momento, pues solamente son por momentos y máxima verosimilitud, pero pueden ser estimadas por mínimos cuadrados, por momentos L, por momentos de prueba pesada, ¿sí? Y que hacen diferencia, por supuesto, porque entre más robusto sea la técnica de estimación, pues los resultados van a ser más eficientes. Resulta que para muestras cortas, de poco longitud, por ejemplo, 25, 28 años, una técnica muy eficiente es los momentos L, precisamente. Esa técnica es más eficiente que la técnica de momentos o de máxima verosimilitud, sobre todo para muestras pequeñas. Entonces, cuando tengan ya la oportunidad de conocer cómo se obtienen por otro tipo de técnicas, van a darse cuenta que incluso con los indicadores de bondad de ajuste nos va a dar mejores resultados. Entonces, ustedes tendrían hasta el inciso E estas 5 distribuciones, que en realidad se convierten en 7. ¿Por qué? Porque la normal y la gamma hay de 2 y hay de 3. Y tienen por momentos y por máxima verosimilitud. Entonces, teóricamente tienen 14 resultados diferentes. Pero eso se puede reducir la incertidumbre en el ajuste de la distribución de probabilidad
si se aplican lo que se conocen como distribuciones exponenciadas. Hay una exponenciada Weibull, una exponenciada Gumbel, una exponenciada exponencial, una exponenciada Frechet. Entonces, si a esas, las que son univariadas, unimodales, le aplicamos las distribuciones de dos poblaciones, se convierten en mezcladas. Yo creo que ya han escuchado a la Gumbel mixta, ¿sí? O de dos poblaciones. Bueno, esa es la distribución mezclada Gumbel. Pero así como hay una Gumbel mezclada, también hay una Weibull mixta, hay una Frechet mixta, hay una Gumbel-Weibull, una Weibull-Gumbel, etc. Hay diferentes combinaciones de distribuciones mezcladas que se le unen las distribuciones exponenciadas. Hay una Gumbel exponenciada mezclada, hay una Weibull exponenciada mezclada, etc. Hay una serie también importante de distribuciones multivariadas. Es utilizar no solo el registro de una estación, sino se puede utilizar varias estaciones vecinas y combinarlas de forma bivariada. Entonces hay una distribución bivariada que se llama Gumbel-Gumbel, donde la estación 1 la ajusto a la Gumbel, la estación 2 la ajusto a la Gumbel. Pero así como existe esa combinación, hay Gumbel en un lado y general de valores extremos en la 2. O en la 1 le pongo general de valores extremos y en la 2 le pongo Gumbel. O en las 2 le pongo general de valores extremos. Pero también hay una bivariada Gumbel mixta. Entonces, las dos estaciones son ajustadas a distribuciones mezcladas. ¿Qué quiero decir con esto? Que están apenas en la puerta de la aplicación de las distribuciones de probabilidad y que todas las opciones desde la F, la G y la H también representan todo un mundo de posibles aplicaciones y que se han propuesto precisamente para reducir la incertidumbre de las 5 más comunes que son del inciso A al inciso E. Les vuelvo a comentar que esto es para que tengan ustedes referencia, que les falta pues bastante por aprender para poder dominar el campo de los aprovechamientos hidráulicos, que es precisamente el conocimiento y aplicación de todo un conjunto de distribuciones adicionales. Hay otra que se llama la Rayleigh, hay otra que se llama la de valores extremos de dos componentes, etcétera, ¿no? La distribución Pareto. Hay un conjunto muy importante de distribuciones que se aplican para el caso del análisis de variables aleatorias. Hasta aquí nosotros llegamos, pero pues les falta aprender todo este conjunto de distribuciones de probabilidad. Y como dijimos, pues hay métodos en el sitio, pero también hay métodos regionales. Nosotros vimos estos dos casos, el de estaciones año y el técnica de Dalrymple en el caso de las precipitaciones, pero existen otras técnicas regionales. Hay una técnica que se llama de momentos estandarizados, de momentos L, la técnica de correlación y regresión múltiple, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes técnicas regionales y estas son las que vimos en este curso para que ustedes puedan tener una estimación más confiable en un sitio que, por ejemplo, tenga 15 años. Entonces, dijimos que pudiéramos modular cada evento respecto a su media. Tenemos un registro de 200 o 300 años y le aplico las mismas distribuciones de la lámina anterior y les va a dar un estimador regional. La técnica del Dalrymple es exactamente dividir las lluvias, pero entre la lluvia de 2.33, donde dijimos que aquí la desventaja con respecto a este es que aquí se aplica a un registro común y solo se le aplica la distribución Gumbel. Pero no crean que da malos resultados, da resultados en algunos casos mejor que esta, pero por eso hay que aplicar las dos para tener una buena
estimación regional. ¿Cómo definimos cuál era el mejor de los ajustes? Pues tenemos las pruebas de bondad de ajuste y el más común en México es el famoso error estándar de ajuste. Es el que utilizamos que compara los valores reales con los valores estimados. Estas técnicas del inciso B también comparan los valores reales con los calculados y que pues la raíz media cuadrática, el error medio, ¿sí? Etcétera. El R cuadrado que mide la relación de correlación entre los valores reales y los estimados, y los de la teoría de la información, que estos son comparables siempre y cuando solamente estén aplicando la técnica de máxima verosimilitud a todas las distribuciones que están ajustando, porque ahí se utiliza la L. La L, ¿se acuerdan que es la función de máxima verosimilitud? Esta RMLR se le conoce como relación de máxima verosimilitud, que es la que se aplica para el criterio de información de Akakia o para el criterio de información de Bayes. Ustedes decorosamente pueden hacer un análisis de frecuencias y seleccionar la mejor distribución a partir del criterio del error estándar de ajuste. Pero un buen análisis precisamente utilizaría todas para que ustedes estarían pues en lo menos incierto, ¿no? En cuanto al mejor ajuste. Bueno, en el paso 5, para el mejor ajuste del paso 4, vamos a obtener las lluvias máximas diarias para estos periodos de retorno de 2 hasta 10,000, y después, con el procedimiento que también ya platicamos, vamos a obtener la relación de lluvia R, donde esta la van a obtener, y esta de 2 años sale del análisis de frecuencia, así como la de 5, 10, todas las que van a ir aquí salen del análisis de frecuencia. Esta es la que vamos a obtener. ¿De dónde la voy a obtener? Recuerden que se utiliza esta gráfica, donde en este eje le ponen la lluvia promedio de las máximas diarias. O sea, en cada uno de esos registros ustedes obtendrían el valor promedio. ¿Y a qué curva van a llegar? Aquella curva que también recuerden que deben obtener de cada registro para cada año el número de días con lluvias mayores de 1 milímetro. Y tendrán un registro donde en esta columna son los años y en esta columna es el número de días con lluvias mayores de 1 milímetro, y entonces les saco el valor promedio. Si la media son 100 milímetros y el número de días con lluvias 40 días, pues entonces me iría para acá, y este valor del eje Y pues es precisamente lo que va aquí. ¿Sí? Ese valor de la gráfica, y si lo dividen por este valor que les dio acá, pues obtendrían la relación R. Esta relación R no cambia con el periodo de retorno, y entonces simplemente esa R que ya calcularon la multiplican por estas lluvias. ¿Quiénes son estas lluvias? Las que obtuvieron con el ajuste de la mejor distribución de probabilidad. Y así que obtendrían ¿qué cosa? Pues la de 1 hora para los diferentes periodos, precisamente con esta relación calculada. Y con eso, pues ya tendríamos las de 1 hora y ya tendríamos las de 24 horas obtenidas a través de esta relación empírica. Después, como ya tengo las de 1 hora, pues me gustaría conocer las de 5, 10, 15, etcétera minutos, pues simplemente las multiplican por este factor y obtendríamos las lluvias de estas duraciones, ¿sí? Como esta, ¿no? Entonces la lluvia de 5 minutos y 2 años periodo de retorno, pues son todas estas de 1 hora y 2 años periodo de retorno, multiplicada por estos factores, pues me da las mismas para 5, para 10, para 15, para 30. Entonces ya tendría las que son
menores de 1 hora. Para el caso de obtener las de entre 1 hora y 24 horas, pues simplemente lo que tienen que hacer es interpolar los valores, porque ya tiene la de 1, la ponen acá y ya tienen la de 24 horas. Como esto es papel logarítmico, pues simplemente hacen interpolación logarítmica. No tienen que hacerlo en papel, lo tienen que hacer con una interpolación logarítmica y les va a dar estos resultados. Las lluvias de diferente duración entre 1 y 24 horas. Si yo quisiera obtenerlas de un día hasta 10 días, pues simplemente pues sigo interpolando porque es papel logarítmico. Entonces ya tendríamos, con eso, obtendríamos estas son las de 2 hasta 10 días, simplemente extendiendo para hasta 10 días consecutivos. Entonces lograrían con eso, en el paso 9 ya, con la información obtenida, pues construyen la tabla altura de lluvia, duración y periodo de retorno, que empiezan desde 5 minutos hasta 1 hora, hasta 24 horas y hasta 10 días. ¿Para quién? Para periodos desde 2 hasta 10,000 días. Estas son las curvas HPDT, que si las grafican serían líneas que tienen una tendencia hacia arriba, ¿no? Son crecientes. A diferencia de que ahora me toca, en el paso 10, construir las IDTs, que no es otra cosa que las lluvias de la tabla anterior dividida entre la duración en horas. Entonces tienen que simplemente encontrar las duraciones, pero en horas, como por ejemplo esta, ¿no? Esta es la lluvia, y la tengo que pasar a intensidad, pues simplemente como es la de 30 minutos, pues 30 minutos en horas. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos da en milímetros por hora. Con esto obtengo las curvas I, D, T. Ahora, si deseas saber el gasto que se genera en cierta área drenada, para esas IDTs, primero deben definir la duración, que como fue mencionado, va a depender del tiempo de concentración, y segundo, el periodo de retorno de la estructura. El periodo de retorno, también la Comisión Nacional del Agua tiene los periodos de retorno para las diferentes obras hidráulicas. No es el que yo quiera, es el que está estipulado en la normatividad. Entonces ahí vienen todos los tipos de estructuras que se pueden hacer como obra hidráulica, y ya viene definido el periodo con el cual debe de ser diseñado. Pero aquí la duración es importante y esa depende del tiempo de concentración. Entonces, para los modelos lluvia-escurrimiento, pues ya vimos que existe una gran variedad, la fórmula racional, este tipo de fórmulas y ecuaciones, donde dependían de la lluvia, o en unas que decía que era la lluvia efectiva, en otras el área de drenada, la longitud, la pendiente, etcétera, ¿no? Y el tiempo de concentración. Entonces, pues, ustedes tienen esta gama de opciones que va a depender de incluso las restricciones de aplicación de cada uno de los modelos. El que más se utiliza, pues, es la aplicación de la fórmula racional, pero ya vimos las diferentes opciones la sesión pasada de los tipos de modelos lluvia-escurrimiento que se pueden aplicar. Pero también vimos diferentes formas de obtener el dichoso tiempo de concentración. Aquí la fórmula de Kirchhoff utiliza tanto la longitud como la pendiente de lo que llaman el cauce principal. Y dijimos que es importante que la pendiente la obtengan a partir de las de Taylor-Schwartz, porque si solamente tomamos la cota del punto más alejado y la cota del punto más a la salida de la cuenca, y esa altura la divido entre la longitud, pues esa pendiente tiende a sobreestimar el valor del tiempo, ¿no?, de concentración,
cuando si lo tomo por segmentos, el tiempo de concentración pues es más grande, ¿sí? Entre más chico sea el tiempo de concentración, la duración es más pequeña y por lo tanto la intensidad es más grande. Cuando el tiempo de concentración se vuelve más grande, la intensidad también va siendo más pequeña y eso es lo que tenemos que averiguar. Nosotros necesitamos que a partir de que también recuerden que esta tiene diferentes aplicaciones, pero que se formen un criterio para poder detectar cuál es el tiempo que deben de utilizar. Porque de ahí no es lo mismo que una les dé una cuenca de 40 horas y otra que les dé 54, ¿no? Y esos son los tiempos reales de las cuencas de 15,000 kilómetros cuadrados y cuyos longitud del cauce principal es de 300 kilómetros, ¿no? Entonces ahí sí se pueden tardar precisamente pues 2 días, ¿no? 48 horas. Y 2 días, ¿tiene la intensidad? Pues sí la tengo, porque ya construí las intensidades para diferentes duraciones que van desde 5 minutos hasta 10 días. Entonces, para eso buscamos esa extensión de las curvas, para que dependiendo del tiempo de concentración, pues la pueda aplicar. Bueno, entonces ya tenemos aquí las diferentes opciones, estas ya las vimos la sesión pasada, las expresiones de aplicación de cada uno de esos tiempos de concentración. En particular, si la utilizasen la fórmula de Kirchhoff, pues nosotros necesitaríamos aquí la longitud del cauce principal, tengo la pendiente del cauce principal y esto me daría en horas. Y el gasto lo puedo calcular a través de la fórmula racional y esto ya vieron todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar a las curvas I de test. A es el área drenada y no solamente es el área de un desarrollo inmobiliario, sino que es el área hasta el punto de desfogue. Y esto implica que se trace a partir de ese punto de desfogue, tracen el parteaguas y muchas veces resulta que es 2 o 3 veces el área que van a fraccionar o que van a construir. Entonces les tienen que decir a su cliente que ahí va a llegar el flujo, ¿no? Es a partir de toda esa área, porque muchos no quieren pagar lo que sería desalojar esa cantidad de agua. Y repito, es relevante obtener el coeficiente porque esa área drenada en este momento puede estar llena de bosque, pero a los 5 años está deforestado y ya o hay agricultura o hay pastizales o lo que ustedes me digan. Entonces, el análisis de desarrollo urbano, el plan de desarrollo urbano del municipio debería de consultarse para determinar cuáles son las zonas de amortiguamiento o las zonas donde se piensa que pueda crecer la ciudad, porque ahí no la tendrían que pensar. Si va a ser un desarrollo planificado urbano de esa zona, pues tomen en cuenta que el coeficiente de escurrimiento no va a ser el de bosque, sino va a ser ya el de zonas urbanizadas. Y eso va a implicar pues mucho, porque el coeficiente de escurrimiento puede incluso triplicarse. Entonces, por favor, ahí tomemos en cuenta este tipo de cosas, porque muchos piensan que es la situación actual. No, ustedes deben de estar listos para verificar el comportamiento de esa microcuenca en el corto y mediano plazo. Entonces, vamos a determinar el tiempo de concentración con esta expresión y después nos vamos a ir a esta expresión. También les dimos diferentes tablas la clase pasada para poder determinar ese coeficiente de escurrimiento y había solo 2 tablas, la 5 y la 6 de la sesión pasada, donde una directamente tiene los periodos de retorno y otra, la 5, pues tenía que para periodos de retorno mayores de 25 años o para menores de 25 años. La tabla 6 fue esta y aquí pues están
para áreas desarrolladas, no desarrolladas, los tipos de coberturas y también los diferentes periodos de retorno y las diferentes pendientes del terreno. También recuerden que hay unas que cubrían la textura de los suelos, esa del coeficiente K, o de esos que llamábamos los A, B, C y D, la clasificación. Entonces, lo que a mí me gustaría es que empezaran a ver ya en sus ejemplos cuáles serían los que adoptarían para aplicar la fórmula racional, cuál sería la que deberían que aplicar, porque al final, ¿cuál de las 6 tablas? ¿Sí? Pues se forma ya un criterio y uno empieza a, ahora sí que a obtener algo de una tabla, algo de la otra, y llegamos a un punto donde decidimos cuál va a ser ese periodo de retorno. Donde uno más le hace caso es aquellas que ya tienen un periodo de retorno asociado. ¿Y por qué? Porque vean que no es lo mismo tener para un periodo de retorno de 5 años .77 que para 20 años .86. Esto es una barbaridad de caudal que ustedes tienen que desalojar. Por eso el periodo de retorno sí importa, ¿sí? Y aquí tenemos para los más comunes periodos de retorno de diseño de las obras hidráulicas. Entonces, sí es relevante que ustedes puedan decidir cuál es el periodo de retorno. Van a darse cuenta que muchas convergen. En otros casos, las tablas dicen de punto 30 a punto 34, pero aquí directamente les dice punto 30, pues entonces pues le pongo punto 30, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, depende, ¿no? De la zona en estudio, que ustedes puedan determinar ese. Al final, el que se aplica, como es de parámetros concentrados, el modelo, como lo explicamos, pues esa C tiene que ser ponderada. Entonces tengo 3 tipos de coberturas, pues cada una de esas tiene un coeficiente de escurrimiento y el coeficiente real de la fórmula racional, pues sería el ponderado. O lo empiezan a hacer por áreas, ¿no? También se puede hacer eso. Ir trasladando las avenidas, no solamente por el tiempo de concentración, sino por el tiempo de traslado ya en el flujo, ya en el tubo, y que, bueno, pues podemos determinar la velocidad del flujo, ya utilizando las ecuaciones de la hidráulica, y podemos definir cuál sería el tiempo en que tardaría ya desde la parte más alejada hasta la salida del tubo, ¿no? No solamente con el tiempo de concentración, sino con el tiempo de traslado en el tubo. Entonces, bueno, ya eso sería ya parte del diseño hidráulico del sistema, no tanto de la parte hidrológica, que es lo que pues, ahorita nos estamos enfocando. Bueno, pues ya tendríamos la aplicación del Q igual a C por I por A, y ya tenemos ese caudal. Pero ahora lo que me interesa es darle la forma a esa avenida. Entonces, lo que se puede hacer primero que nada es establecer como si se comportase el hidrograma como un hidrograma triangular. ¿Dónde defino lo triangular? Que solo necesito el tiempo de pico, el tiempo de base, y como ya tengo el gasto de pico, que es el gasto de 2, de 5, de 10, etcétera, entonces puedo construir en la parte vertical el gasto de pico, lo que esté a la izquierda es el tiempo de pico, y desde la parte 0 hasta el final es el tiempo base. Entonces ya tendría definido un triángulo, ¿sí? Para determinar el volumen o la lámina inundable, lo que sacamos es el área de ese triángulo. Y el área de ese triángulo me va a dar en metros cúbicos. Esos metros cúbicos los comparo o los divido entre el área en metros cuadrados de esa zona de estudio y me va a dar esa lluvia en metros, ¿sí? Entonces, esa lluvia en metros de repente nos dice que antes de fraccionarse, si ocurriese esa lluvia de determinado periodo de retorno,
se me va a inundar 18 centímetros, 12 centímetros, 8 centímetros. Pero cuando ya hago el plantado de las viviendas, como se reduce el área de captación a las calles, por ejemplo, pues entonces ya no sería 8 centímetros, 12, sino hasta 12, 15 o 20 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que deberemos de tener cuidado a dónde pongo las entradas de las viviendas, porque lo que sí se tendría que cuidar es que en determinado caso que el sistema quede saturado, es decir, que se quede interrumpido el desalojo de las aguas debido a un taponamiento, debido a que aguas abajo ya también se taponeó, entonces va a haber un remanso hacia mi desarrollo y se va a inundar. Entonces, ¿hasta dónde se va a inundar? Es considerando que ese volumen estuviera ubicado en mi terreno en un momento dado. Y entonces ahí sí me daría la lámina inundada. ¿Cuánto debo de subirle a mis terraplenes para que no se me inunde para ese periodo de retorno? Por eso van a ver que en algunos casos, en algunos desarrollos, las casas no están a nivel de piso, sino que hay un par de escalones para poder entrar. Y eso es precisamente para, si se me llega a inundar, no pase, no pase e inunde mi vivienda. Entonces ya tendríamos ahí el hidrograma triangular, pero ese yo lo puedo suavizar utilizando, en este paso 3, el hidrograma adimensional. Entonces, como ya conozco del paso anterior el gasto de pico, el tiempo de pico, el tiempo de base, pues con la condición de hidrograma adimensional también le puedo dar la forma con esto. Pues simplemente multiplico el tiempo de pico por estos valores, el gasto de pico por estos valores, y entonces en lugar de tener un hidrograma triangular, pudiera tener un hidrograma de este tipo, que pues es lo que más o menos conocemos como un hidrograma real, ¿no? Yo nunca he visto, cuando grafico los escurrimientos, nunca he visto un hidrograma triangular, ¿no? Que sea totalmente así, sino que la forma es más o menos como de este tipo, y entonces ya tendrían la forma de la avenida de diseño. ¿Se acuerdan que desde el principio partimos desde la calidad y cantidad de información, y lo que estaba hasta arriba de ese esquema era avenida de diseño? Bueno, pues ya tendríamos para los diferentes puntos de interés, ya tendrían sus avenidas de diseño, y entonces ya pudieran transitar estas avenidas dentro de su sistema de tuberías, recordando que lo que interesa es que las tuberías no trabajen a presión, sino que aunque sea circular, pues trabaje a superficie libre. Entonces, acabamos de presentarles ya el esquema que tendrían ustedes que seguir para el caso del diseño de un alcantarillado pluvial para el manejo de las inundaciones urbanas. El esquema se parece mucho si ustedes, en lugar de tener inundaciones pluviales, fueran fluviales y tuvieran que manejar los gastos máximos instantáneos, o quizá para los gastos mínimos instantáneos. El procedimiento, toda esta cadena es la misma. Unas implican más o menos pruebas, sobre todo en los gastos, a diferencia de las precipitaciones. Pero ¿qué les quise demostrar en este día? Que este esquema que hoy les presento es lo que tienen que hacer para el modelado de variables aleatorias, tanto de escurrimientos como de precipitaciones. Es como una rutina, ya lo tienen que saber hacer. Todos los pasos que vimos son los que tendrían que hacer dependiendo de qué es lo que van a trabajar, ya sea lluvias o escurrimientos. Al final, ¿qué es
la venida de diseño. Esto es lo que yo estoy pidiéndoles y después de varias horas de trabajo que se van a llevar, ¿verdad? Que después lo van a automatizar, porque si ustedes logran tener ya sus esquemas, incluso con que lo hagan en Excel y que simplemente le metan la serie de tiempo y les haga todo de manera automática, pues simplemente pues ya la hicieron. Pueden tener esto de una manera muy, muy rápida, la solución de un problema hidrológico. Obviamente que bueno, pues simplemente ahí tendrían el caudal de diseño. Ya viene la parte hidráulica, que es otra cosa que también es nuestra competencia como civiles, ¿no? Teníamos que saber cómo poder ya diseñar el vertedor, cómo diseñar un bordo, etcétera. Esa es otra cuestión. Pero todo, así como en estructuras, que todo depende del tipo de cargas que estamos aplicando, pues igual acá, todo depende del tipo de solicitación, en este caso sería el gasto, ¿sí? O el caudal que vamos a trabajar. Estas metodologías no solamente se aplican para cuestiones de diseño. La aplicación de distribuciones para mínimos, lo normal y la gama de 3, se aplica para determinar la disponibilidad de largo plazo de las lluvias en el caso de obtener la disponibilidad per cápita, porque necesitamos saber para cierto periodo de retorno cuál sería la lluvia mínima que podría yo disponer, pero no son máximos y no son gastos, son volúmenes de lluvia. Entonces, hago este comentario porque no todo es diseño dentro de la hidráulica, también es planeación y manejo de los recursos hídricos. Y eso lo que va a implicar es que ustedes tengan otro tipo de manejo de variables. Nos falta también por ver aquí cómo puedo hacer la planeación y operación de los aprovechamientos hidráulicos. No es diseño. Se trata de otros modelos estocásticos, modelos probabilísticos, que nos van a permitir saber, por ejemplo, si a ustedes ahorita yo los contrato y les digo, ¿sabes qué? Me va a llegar una empresa de cervezas. ¿Puedo instalarla en mi municipio? Soy el presidente municipal y yo los contrato a ustedes como ingenieros. Quiero que me digan si voy a ser capaz de decirle a la empresa de cervezas o la papelera que se instale en mi municipio. Quiero generar empleos. Pero, ¿cómo le hacen ustedes para saber que por ahí hay una presa? Esa presa les va a dar el servicio para lo que está actualmente, más aumentar hectáreas al cultivo, para aumentar el agua para el suministro de agua potable. Todas esas cosas no se hacen ajustándole distribuciones de probabilidades, eso se hace con otro tipo de modelos. Entonces, vayan ustedes viendo lo que han aprendido hasta el momento para que vean las aplicaciones que van a tener en un futuro. Incluso los modelos estocásticos les van a permitir en un futuro poder hacer el análisis de las sequías, tanto anuales como mensuales desde el punto de vista meteorológico, ¿sí? Y no sé si ahorita sepan ustedes cómo se hace eso, ¿no? Pero es a través de los modelos estocásticos, que por eso se ven en este curso de análisis hidrológico, se les da pues ciertas metodologías que es prácticamente una introducción al conocimiento de estos modelos, porque en el posgrado hay una materia que se llama hidrología estocástica, que ve toda la variedad de modelos que se pueden aplicar. Y así como en el análisis de frecuencias hay técnicas en el sitio y técnicas regionales, igual los modelos estocásticos. Hay técnicas en el sitio y técnicas regionales. Es toda una gama de modelos matemáticos que sirven para la planeación y la operación de los aprovechamientos hidráulicos. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, oye, tú te pongo de encargado de una presa y te digo, oye,
tengo tanto nivel de agua en estos momentos, ¿crees que deberemos desalojar cierta agua o así la dejamos? Pues ustedes tendrían que hacer un pronóstico del posible volumen que puede llegar en los próximos meses y no esperar a que se llene toda la presa y después tengan que abrir las compuertas e inundar de una magnitud tan grande que después pasen semanas antes que se pueda recuperar la zona de aguas abajo. Bueno, esos problemas también se modelan con los modelos estocásticos para pronóstico, no para generación de muestras sintéticas. Entonces, todos estos conocimientos que están adquiriendo en este curso van a tener diferentes aplicaciones. Y eso es lo que ustedes, pues después, si se quieren ya dedicar a este negocio, pues van a tener que aprender, porque las informaciones pues no son suficientes. Y lo que buscamos es que ustedes reduzcan la incertidumbre. Y esa, en el caso de los modelos estocásticos, pues no se quedarían con el más simple, sino que tendrían que aplicar, así como no le aplicamos todos la distribución Gumbel a todas las series, sino que la normal, la gamma, etcétera, pues en la modelación estocástica, pues también se aplican un buen conjunto de modelos, no solamente los básicos. Es que así van a poder hacer la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidráulicos. Eso se encarga el análisis hidrológico. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, pues muchas gracias y que disfruten su periodo de asueto de la próxima semana y nos vemos la próxima clase. No dije nada. Gracias, profe, nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego.